Hola, ¿estás listo para comenzar? Quiero darte una buena noticia el día de hoy. Quizás ya la conoces, pero quiero recordártela. Y es que el Espíritu Santo hoy quiere hacer algo especial en tu vida. Quizás has estado orando, has estado hablando con el Señor diciendo, quiero algo nuevo, quiero algo fresco de ti. Y hoy es el día donde el Espíritu Santo quiere hacer algo diferente en tu vida, siempre y cuando podamos abrir nuestro corazón y dejar que Él actúe. Él quiere que tú puedas sentir el amor del Padre, pero también puedas sentir lo fuerte que es su presencia en tu vida. Y bueno, hoy estamos reunidos para invocar el nombre de Dios, pero quiero dejarte con esto en tu corazón. El Espíritu Santo de Dios quiere moverse de una manera diferente y especial hoy. Algo que te estremezca, que sacuda todo tu interior. Y te invito a que tengas la disposición para permitirle al Espíritu Santo de Dios entrar con fuego a tu corazón. Y yo quiero orar por ti antes de comenzar la reunión y declarar con fe que hoy el Espíritu Santo se va a mover de una manera tan extraordinaria que va a quebrar lo que había sido inquebrantable en tu vida. Cosas que a lo mejor te habían frenado o te habían perjudicado. Hoy el Espíritu Santo va a hacer algo tan fuerte que va a quebrar con todas esas ataduras. El Espíritu Santo va a hacer su mover tan fuerte que vas a sentir su presencia inundar tu corazón. Señor, hoy yo lo declaro y lo creo. Yo creo que el fuego de tu Espíritu Santo nos abraza el día de hoy. Y ahí en donde estás, en donde está cada uno de mis hermanos, Señor, yo sé que tú vas a bendecirles con tu presencia. Y lo que vas a hacer hoy, Señor, va a ser estremecer nuestro corazón, inundarnos de tu presencia. Y hoy estamos receptivos y creemos lo que tú vas a hacer. Así es que abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Amén. Declaro que tú vas a ser bendecido de una manera especial con su presencia en este momento. Así es que dispón tu corazón, alza tus manos y comienza a glorificar el nombre del Señor. Padre
Entrar a la presencia de Dios para nosotros es un privilegio grande, y sentir el fuego abrasador del Espíritu Santo
en nuestra vida es aún intenso. Y quiero que sepas que lo que Dios está haciendo en este momento en tu vida y lo que está traspasando en tu corazón no es solo temporal. Es el inicio de la voluntad de lo que el Padre quiere hacer contigo. Él tiene pensamientos de bien y no de mal, y quiere que esos pensamientos prosperen en tu vida. Así es que deja que el Espíritu Santo siga actuando en ti. Deja que el Espíritu Santo siga penetrando en tu corazón y reestructure tus pensamientos, tu manera de ver, tu manera de hablar y tu manera de sentir, porque vas a ver bajo la perspectiva del Padre y no la tuya. Y justamente ahora, pues, quiero que sigas con esa actitud de adoración y sigas con tu corazón dispuesto a seguir glorificando el nombre del Padre. Y yo sé que el Señor nos ha dado muchas bendiciones, pero también sé que a veces pasamos por temporadas un poco difíciles y quiero darte un pequeño testimonio. Muchas veces el enemigo siembra en ti la duda y tú ves quizás que tus finanzas no prosperan y tú ves que tu economía está muy mal o escuchas lo que está pasando en el exterior. Pero quiero decirte que cuando nosotros le presentamos al Señor lo que tenemos, Él multiplica, Él nos bendice, porque Él no mira la cantidad que tú das, Él no mira cuánto dinero das o cuánto no das, Él mira tu corazón. Y cuando Él mira que nosotros estamos reposando en Él y dejando todo en sus manos, Él bendice y te respalda. Y quiero leer contigo en Deuteronomio 28:8 lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 28:8 va a aparecer ahí en pantalla y nos dice: el Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. ¿Qué es lo que tú tienes en este momento? ¿Qué es con lo que tú cuentas? El Señor va a bendecirte porque Él no se basa en los recursos. Él tiene un poder infinito y lo que tú tienes lo puede multiplicar. Y te invito a que tú hagas esta declaración con todo tu corazón, con un acto de fe y decir: al dar mi ofrenda hoy, me paro sobre las promesas de Dios y confieso que el Señor hará que sus bendiciones vengan sobre mí a través de las ventanas abiertas de los cielos. Abro mi vida hoy a todas las bendiciones y recursos sobrenaturales. Señor, permíteme que sobreabunde tu bendición en mi vida. Declaro esta palabra para ti. El Señor va a sobreabundar en tu vida y no solo en lo financiero. Siento el mover del Espíritu de Dios en nuestras vidas y va a sobreabundar su presencia en nuestros corazones. Así es que escuchemos la voz de Dios, lo que Él quiere seguir hablando. Si tienes alguna libreta, haz tus anotaciones y vamos a escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte nuevamente en este día. La verdad, el Señor es tan bueno y necesitamos tanto de su presencia. Yo no sé de ustedes, pero en este tiempo yo he tenido hambre de la presencia de Dios. He tenido pues ese despertar nuevamente en mí acerca de permanecer en la presencia de Dios, disfrutar de la presencia de Dios, conocer más a Dios personalmente. Es un tiempo en el cual el Señor quiere visitarnos. Yo estoy seguro de este hecho, que Dios quiere visitarte, que te quiere visitar a ti, quiere visitar a su iglesia. Y estamos pues posicionados en este tiempo para tener encuentros con la presencia de Dios. Pues yo quiero platicar un poco con ustedes en este día sobre los montes. Y quiero empezar en el Salmo 121. Es un salmo que habla sobre cómo debemos de levantar o alzar nuestra vista hacia los montes. La Biblia dice en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes.
¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Sigue diciendo el versículo 6, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Cuando yo era pequeño, vamos a decirlo de esta manera, yo estaba en la secundaria, creo que había terminado el primer año de secundaria. Y mis papás habían planeado para esas fechas una salida para acampar en las montañas del estado de Kentucky, en Estados Unidos, era un viaje bastante largo, unas 8 horas más o menos en coche para poder llegar a este lugar. Y pues tenía muchísimos años que yo no había ido. De hecho, recordaba muy poco de ese parque. Es un parque nacional, un parque hermoso donde hay montañas muy grandes. Las nubes cubren las montañas en el día. En el tiempo de invierno hay pues también nieve que cae sobre esas montañas. Y pues no recordaba casi mucho de esas montañas, solamente de cuando yo era muy pequeño que yo había ido. Yo tenía todavía algunos recuerdos muy vagos de cómo eran las montañas, pero cuando mis papás dijeron que íbamos a ir a las montañas, me acuerdo que me emocioné muchísimo y me puse a recordar un poco acerca de cómo eran esas montañas según mis recuerdos muy vagos, ¿no? Y estaba pues recordando los helechos, los árboles tan grandes que había ahí en el monte. Y pues de hecho una noche yo soñé las montañas de tanta emoción que yo tenía acerca de volver a esas montañas y conocer otra vez esas montañas. Y yo soñé así como el lugar más hermoso que te puedes imaginar dentro del bosque, dentro de las montañas. Un lugar súper bello. Y pues desperté todavía con más ganas de volver a esas montañas. Pues ese verano fuimos, fue una experiencia muy bonita, quizá no tan romántica como en el sueño, que a veces los sueños pues son un poco más vívidos que la realidad aún, ¿no? Pero disfruté mucho de ese viaje juntamente con mi hermano y mi hermana. Me acuerdo que estaba haciendo bastante calor y nos metimos a nadar dentro de uno de los ríos que fluye ahí en la montaña. Un río helado, pues este río se forma a partir del hielo. Creo que se está derritiendo ahí en la montaña. Pero pues es uno de los recuerdos muy hermosos que yo tengo de las montañas y bueno, poco sabía yo que más adelante iba a vivir en una montaña, ¿no? Y en un bosque. Lo que nos falta donde vivimos es el río que fluya como en esas montañas, pero tenemos la neblina, las nubes que cubren las montañas y todo por acá. Y es un lugar hermoso. Pues una de las experiencias, las grandes experiencias en la vida de cualquier ser humano es encontrarse sobre las montañas, especialmente encontrarse con Dios sobre las montañas. Las experiencias de montaña son experiencias en las cuales nosotros somos elevados por arriba de nuestros problemas o de nuestras dificultades. Estamos elevados a un lugar donde podemos experimentar la presencia del Dios vivo.
Vemos la grandeza, la majestad de Dios. De alguna manera las montañas reflejan la belleza y la grandeza de nuestro Dios. Cuando vemos las montañas, si tú hoy puedes mirar para afuera, puedes ver las montañas allá afuera, pudieras pensar en qué tan grande es tu Dios, quien es creador de toda belleza y creador de esas montañas tan hermosas. Es una realidad que nuestro Dios es muy grande y cuando vemos las montañas podemos entender todavía más o comprender todavía un poquito más de la grandeza de nuestro Dios. Y pues cuando nosotros subimos a las montañas podemos tener esa experiencia de sentir la frescura, percibir cómo Dios está aún cerca de nosotros. Una montaña es un lugar de donde puedes ver muchísimos kilómetros de distancia. De hecho, en el tiempo antiguo, apenas hace poquito más de 100 años, la única manera de poder ver todo lo que se puede ver el día de hoy es desde una montaña. Después inventaron los aviones, helicópteros y demás, ¿no? Ya hay otras maneras de ver hasta mero arriba. Pero pues por muchísimos años la única forma de ver tan lejos, de tener una perspectiva tan amplia de las cosas, era subirse a una montaña, es desde una montaña mirar todo alrededor. Los obstáculos son removidos cuando estamos arriba de una montaña. Ya no hay nada que estorbe nuestra vista. Cuando estamos sobre la tierra, pues hay edificios o hay árboles o hay alguna otra cosa que estorbe nuestra vista y no podemos ver tan lejos como cuando estamos sobre una montaña. Otra cosa que hacen las personas hoy en día para tener recepción en su celular, se suben a un lugar alto o posiblemente sobre una montaña para poder tener mejor recepción de señales de radio o de celular. Entonces es un lugar donde podemos recibir algo más. Yo diría que es un lugar donde podemos recibir algo más de la presencia de Dios, un lugar donde el Espíritu de Dios nos puede hablar, quizá sin obstáculos, sin interferencia de otras cosas, de otros objetos en nuestra vida. Y también nosotros podemos ver a Dios de manera más clara cuando estamos sobre la montaña. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que estar sobre una montaña física, ¿verdad?, para poder encontrarnos con Dios, aunque eso no es malo. De hecho, vamos a estudiar en un momento que algunos de los encuentros más importantes entre Dios y el ser humano han ocurrido sobre montañas, pero me estoy refiriendo específicamente a las montañas espirituales, puntos en nuestra relación con Dios en los cuales no hay estorbos, donde nosotros podemos tener una vista clara, plena, de quién es Dios y lo que Él está haciendo dentro de nuestras vidas. Somos refrescados cuando estamos sobre una montaña físicamente. Hay aire fresco, aire limpio, agua fría. De hecho, el aire es más fresco sobre la montaña que dentro de los valles. Es algo que aprendimos rápidamente cuando nos mudamos a donde vivimos ahora. Pues estamos a 2.700 metros por arriba del nivel del mar y anteriormente habíamos estado viviendo en la ciudad que está en un valle más abajo y hay una diferencia en promedio de 4 a 5 grados. Es más fresco por 4 o 5 grados en la montaña, por lo general, que dentro del valle, que está más abajo. Entonces hay frescura dentro de estos lugares montañosos. También recibimos visión. Podemos recibir
un llamado fresco cuando estamos sobre la montaña. Somos orientados cuando estamos sobre una montaña. Si alguien se pierde en el bosque, pero puede llegar hasta un lugar alto desde donde puede ver con más claridad, ahí se puede orientar. Y, mira, ahí está este lugar, ahí está el otro lugar. Entonces hay que caminar hacia acá. Y nos damos cuenta de la dirección hacia donde tenemos que ir cuando estamos sobre la montaña, y también cuando estamos en nuestra relación con Dios, sobre la montaña, cuando Dios nos eleva a esos lugares espirituales más altos, podemos también tener una mejor orientación, una mejor dirección hacia dónde tenemos que dirigirnos en la vida. Pues quiero mencionar un poco sobre el significado de los montes en las Escrituras. Los montes llevan un significado a través de las Escrituras por ser lugares altos y majestuosos, y por ser lugares en donde Dios se ha revelado a su pueblo. Los montes son una sombra de la grandeza, la majestad de Dios, como ya mencioné. Los montes representan firmeza. La Biblia habla sobre los montes como algo que no es movido. Es algo que no es movido fácilmente. Y pues el Salmo 125, versículo 1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. En este aspecto nosotros debemos de ser como los montes. Tenemos que ser como personas que no se mueven, así como el monte. Los montes representan el lugar de sacrificio. Desde los tiempos de Noé, los hombres han hecho sacrificios sobre las montañas. ¿Se acuerdan que llegó el arca a descansar sobre este monte Ararat? Y ahí iba a decir Moisés, no, Noé se baja con su familia, con los animales del arca, y él ofrece un sacrificio a Dios ahí en el monte. Los montes representan también la morada de Dios. El Salmo 121, que acabamos de leer al principio, nos dice: alzaré mis ojos ¿a dónde? A los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Por qué los montes? Pues porque son los lugares más altos que el hombre puede mirar. Ahora, por supuesto que Dios es mucho más alto que las montañas, pero de alguna manera esto simboliza la morada de Dios, donde Dios mismo está. Los montes representan un lugar de refugio. A través de la historia, los seres humanos han corrido hacia los montes cuando necesitan refugiarse por alguna razón. Cuando pensamos en el peligro de un tsunami, por ejemplo, ¿a dónde hay que correr? A los lugares más altos. Y pues así también a través de la historia, cuando por ejemplo Lot estaba corriendo fuera de la ciudad de Sodoma, él buscó refugio en las montañas. En el año 70 después de Cristo, cuando fue el momento de la caída de Jerusalén, las personas salieron de la ciudad, huyeron a los montes para buscar refugio. Entonces los montes también representan un lugar de refugio para el ser humano que está en aflicción. Nosotros podemos correr al Señor en las montañas o en los montes cuando estamos afligidos por alguna razón. Muchos hombres y mujeres han tenido experiencias gloriosas con Dios en las montañas. Y eso incluye a algunos de los discípulos y a Jesús mismo. Nosotros podemos anhelar este tipo de experiencias en el monte de Dios. Y me gustaría concentrarme específicamente en una de las experiencias más gloriosas que el ser humano puede tener. Y esto es lo que sucedió con Jesús y sus discípulos en el monte de la Transfiguración. Permítanme leer la historia de Marcos capítulo 9, empezando en el versículo 1. La Biblia dice: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están
aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron a nadie más, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Ni siquiera tenían la menor idea de lo que se trataba eso de resucitar de los muertos, pero habían tenido una experiencia con Dios, una experiencia gloriosa ahí en una montaña. En este pasaje vemos varios detalles que creo que vale la pena mencionar. El primer detalle es que hubo una palabra profética. Este capítulo, de hecho, esta historia abre con una palabra profética. Fíjense, versículo 1 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ahora, algunos, y probablemente algunos de los mismos discípulos, tenían la idea de que quizá no morirían hasta la segunda venida de Cristo o la manifestación de Jesús de forma terrenal, estableciendo su reinado ahí en Jerusalén. Pero fíjense que no era de lo que Jesús estaba hablando ni profetizando en ese momento. Él tenía otra cosa en mente, y pues hay un cumplimiento, por lo menos un cumplimiento parcial de lo que Jesús había hablado en ese primer versículo dentro de este mismo capítulo. Vemos que solamente han pasado 6 días. Nos dice que 6 días después sube Jesús con estos 3 discípulos que Él escoge, que Él aparta para yo diría este encuentro con el Padre Celestial sobre la montaña. Y ellos fueron testigos de cómo el reino de Dios había venido en poder sobre la vida de Jesús. Yo creo que hay otros cumplimientos también de esta palabra profética, pero inicia ahí mismo, seguramente después de el día de Pentecostés, y lo que pasa en la primera iglesia, la manifestación del reino de Dios en sanidades, en lenguas, en profecía, en la predicación del evangelio dentro de la primera iglesia, pues todo eso también es cumplimiento del poder del reino de Dios. Pero creo que también podríamos ver que dentro de este mismo pasaje, solamente 6 días después, algunos de los discípulos experimentan el poder del reino de Dios. Tienen una experiencia ahí en la montaña. Y pues Elías es uno de estos hombres que nunca pasó por la muerte, y él aparece ahí dentro de el monte
juntamente con Cristo Jesús. Juan también es una figura de Elías, ¿no? En Marcos capítulo 9, 11, le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Entonces es parte del cumplimiento de que Elías tendría que venir primero. En Malaquías, el último capítulo, ahí al final del Antiguo Testamento, ahí aquí os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Es una predicción de que vendría Elías. Ahora, Elías viene sobre el monte de la transfiguración de forma literal, espiritual. No sabemos exactamente lo que vieron los discípulos, pero vieron a Moisés y vieron a Elías ahí en el monte. Y pues tienen esta experiencia gloriosa con Cristo Jesús. Ocurre exactamente 6 días después de la predicción de Jesús. 6 es el número del hombre, y esta experiencia ocurre para dar testimonio a los hombres de la gloria de Dios. Entonces vemos que 6 días después, el número del hombre, ocurre esta experiencia con estos discípulos para que ellos también puedan dar testimonio a los hombres de la gloria de Dios. Jesús escoge a 3 discípulos para este acontecimiento. Acuérdense que según el Antiguo Testamento, todo asunto se tenía que confirmar por medio de 2 o 3 testigos. Y en este caso son Pedro, Jacobo y Juan, los 3 testigos de la gloria de Dios sobre esta montaña. Vemos que Jacobo fue el primer apóstol para morir como mártir. Juan es el que vivió más tiempo hasta terminar de escribir el Apocalipsis. Él tenía por lo menos entre 90 y 100 años. No sabemos exactamente cuándo él finalmente murió por causas naturales, a pesar de que lo habían perseguido mucho y lo intentaron matar en algunas ocasiones, pero Juan, él vivió la vida más larga de todos los discípulos. Entonces tenemos ahí el que vivió menos tiempo, el que vivió más tiempo. Ambos de ellos estaban sobre esta montaña para tener la experiencia gloriosa de la transfiguración con Cristo. Y tenemos el testimonio entonces de este acontecimiento de estos tres discípulos, Jacobo, Pedro y Juan. Nos dice en Juan capítulo 1, 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Juan da testimonio, dice, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo puede decir Juan estas cosas? Porque él estuvo sobre la montaña con Cristo y él tuvo esta experiencia gloriosa. Es por eso que él puede decir, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Yo te preguntaría el día de hoy, ¿hasta qué punto has experimentado la gloria de Dios en tu propia vida cristiana, en tus propios tiempos de búsqueda con el Señor? ¿Hemos visto realmente su gloria o necesitamos clamar como clamó Moisés? Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Nos hace tanta falta tener experiencias en la presencia de Dios, la gloriosa presencia de Dios. Yo te invitaría a que le dijeras aún en estos momentos, Señor, muéstrame tu gloria. Señor, manifiesta a mi vida
en estos momentos tu presencia ahora mismo. Yo quiero experimentar tu presencia hoy, Señor. Así como estos discípulos tuvieron esta experiencia tan gloriosa, yo quiero también experimentar nuevos niveles de tu gloria dentro de mi propia vida. Sabemos que Jesús se transfiguró delante de ellos. La naturaleza gloriosa de Dios fue manifestada literalmente en Cristo en esos momentos. No solo fue revelado Cristo como hombre, porque ya lo habían visto como hombre durante todo este tiempo de su ministerio y habían estado con él por más de 3 años, ya van hacia 3 años y medio y ya habían tenido pues la experiencia de conocer a Jesús como hombre, pero ahora tienen la experiencia de conocer a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. Y yo creo que eso también es clave para nosotros. ¿Hemos experimentado a Jesús como hombre o hemos experimentado a Jesús como el Hijo de Dios? Qué importante es no solamente conocerlo conforme a la carne. Los hermanos carnales de Jesús lo habían conocido como hombre, como su hermano mayor, pero no lo habían experimentado como el Hijo de Dios, hasta un tiempo después, cuando ya después de la crucifixión, la resurrección, sus hermanos también ya comienzan a creer en Él, porque ya lo vieron como el Hijo de Dios. ¿Tú cómo has visto a Jesús? ¿Has visto a Jesús como hombre solamente? ¿O has visto a Jesús como Él realmente es, como el Hijo de Dios? Es importante que nosotros tengamos esa revelación. También vemos que sus vestiduras fueron transformadas, se hicieron muy blancas, brillaban en esos momentos y eso nos habla acerca de la gloriosa pureza de Dios, la gloriosa pureza de Jesús como el Hijo de Dios. Y pues hay 3 testigos terrenales que experimentan estos hechos y hay 3 testigos celestiales que también están involucrados dentro de esta revelación, esta experiencia en la montaña. Bueno, de los 3 testigos terrenales ya los mencionamos, ¿no? Son Jacobo, Pedro y Juan, estos 3 discípulos que suben con Jesús a la montaña. Pero también vemos que hay 3 personas que aparecen sobre la montaña, 2 físicamente y 1 solamente en una voz. Vemos que está Moisés y está Elías, pero también está la voz del Padre Celestial. Fíjense que Moisés y Elías, estaban hablando con Jesús en esos momentos. Y el tema de su conversación también es interesante. Lucas nos dice cuál era el tema de conversación, de qué estaban platicando en ese lugar. Lucas 9:31 dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Estaban hablando de la crucifixión de Jesús, su muerte y de su resurrección, porque estos eran los próximos acontecimientos que se iban a dar dentro del ministerio de Jesús. Pero luego está el tercer testigo, que es el Padre Celestial, el Padre mismo. En Marcos 9:7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahora quiero que pensemos un momento en lo que está ocurriendo aquí. Tenemos 2 testigos que son testigos naturales, vamos a decir, pero regresan del cielo de alguna manera. No entiendo exactamente cómo ocurre esto, pero Moisés fue un hombre que
Cuando terminó su ministerio, Dios lo llamó a subir a una montaña, sube a ese lugar. La Biblia dice que ahí murió y que Dios mismo lo sepultó. El libro de Judas, la epístola de Judas, nos habla acerca de cómo el diablo discutía con uno de los arcángeles sobre el cuerpo de Moisés. Pero Dios tenía un plan para Moisés. No sé cómo guardó su cuerpo todos estos años, pero Moisés aparece ahí en esta montaña. Curioso, ¿no? Y luego está Elías. Elías es un hombre que jamás murió. Él fue al cielo directamente en un carro de fuego vivo. No sé cómo ocurrió, pero bajaron estos caballos y como carro de fuego y levantan a Elías en ese momento, y Eliseo es el que después toma el lugar, toma el manto, cruza el río Jordán, abre el río y todo eso. Seguramente se acordarán de algunos de estos acontecimientos. Pero el tercer testigo es la voz del mismo Padre Celestial. De hecho, el Padre habló desde el cielo en varias ocasiones. La Biblia menciona por lo menos 3 en donde la voz del Padre habla sobre la vida de Jesús. La primera ocasión fue cuando Jesús fue bautizado en agua. Cuando Él fue bautizado, hay una voz que habla del cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después, en otro momento, vemos la voz del Padre Celestial también, y algunos están escuchando y dicen: está tronando, pero en realidad era la voz del Padre. Ellos no tenían el discernimiento para comprender qué voz era. Y luego vemos una tercera ocasión aquí, es sobre el monte de la transfiguración, y habla la voz del Padre Celestial diciendo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Es una voz que trae confirmación sobre Jesús acerca de quién es Él. Y mientras están teniendo esta plática sobre su entrega a las autoridades romanas, cómo Él iba a ser crucificado, sufriría, pero cómo resucitaría de entre los muertos, pues todo esto ocurre justo después de que está esta voz que viene del cielo, ¿verdad? Para confirmar la identidad y el destino de Jesús. Pues yo veo aquí varias cosas, ¿no? Una es que Dios también a nosotros nos quiere dar confirmación sobre quiénes somos y sobre cuál es nuestra misión. Él quiere que nosotros tengamos experiencias con Él en donde Él afirma quiénes somos nosotros y cuál es nuestra misión en la tierra. Pues Pedro reacciona a todo esto sin pensar. Él dice: vamos a hacer unas enramadas, vamos a quedarnos aquí, esto es bueno. No sabía qué estaba diciendo. Él quería permanecer sobre esa montaña. Él quería seguir teniendo esta experiencia con Jesús de forma constante. Pero no era el tiempo. ¿Saben qué? Vamos a tener experiencias gloriosas con Jesús de vez en cuando, de tiempo en tiempo aquí en la tierra. Pero no son experiencias permanentes mientras estamos sobre la tierra. Un día entraremos en el reposo perfecto del Señor, entraremos en el cielo para estar siempre con el Señor, y ahí tendremos una experiencia eterna en la montaña de Dios, con la gloria de Dios, experimentando su presencia de forma permanente. Qué emoción pensar en estos hechos. Pero mientras estamos aquí en la tierra, vamos a tener experiencias sobre la montaña, pero también hay algunas experiencias en el valle. Y pues no era el momento para que permanecieran aquí sobre la montaña todavía. No habían cumplido su misión. Jesús no había cumplido su misión. Los apóstoles todavía no habían cumplido la misión que Jesús tenía para ellos. La gente necesitaba a Jesús.
porque Jesús todavía no había cumplido su propósito. De hecho, ahí abajo los otros discípulos están sufriendo porque hay un hombre que trae a su hijo que está endemoniado, tiene problemas graves, intentan echar fuera al espíritu maligno y no puede. Y necesitaban que Jesús bajara, que Jesús todavía estuviera ahí para impartirles la autoridad que necesitaban para traer vida a este hijo de este hombre. Pedro, Jacobo y Juan todavía eran llamados para comenzar la primera iglesia y para predicar el evangelio y para llevar a cabo milagros en la tierra. Ellos tenían que hacer muchas cosas todavía, así que no era su tiempo para permanecer sobre la montaña. Hay mucho trabajo que hacer todavía. Dios tiene cosas que tú tienes que hacer todavía aquí en la tierra. Así que todavía no es tu tiempo de permanecer sobre la montaña de forma eterna. Llegará ese día, pero mientras tenemos que seguir con las tareas que el Señor nos ha encomendado. Pues después de que habla la voz del cielo, todo vuelve a la normalidad. De un instante a otro se desaparece la nube, sale el sol otra vez. Moisés, Elías ya no están. ¿Dónde quedaron? ¿Quién sabe? Se desaparecieron. Solamente está Jesús. Ya no está resplandeciendo, sino es el mismo Jesús que siempre habían visto, siempre habían conocido. Lo ven otra vez como un hombre. Está Pedro, Jacobo, Juan y la montaña. Y como que todo se les pasó muy rápido, todo vuelve a la normalidad. Tienen que bajar de la montaña ahora, y así como subieron, les costó subir a la montaña, bajar también les iba a costar, sobre todo pensando, meditando en todo lo que habían experimentado ahí, como hubieran querido permanecer ahí por más tiempo. Pues tuvieron esta experiencia porque Dios los estaba preparando para las cosas que vendrían. Los discípulos tenían que estar preparados para la muerte de Jesús en la cruz, para la decepción que iban a sentir en el valle de esos momentos. Jesús les estaba preparando para llegar a ser portavoces del evangelio, de proclamar las buenas nuevas a la gente de la primera iglesia. Para comenzar la iglesia necesitarían las fuerzas, necesitarían la confirmación de la visión que Dios les había dado en ese lugar para lo que ocurriría después. ¿Sabes qué? Dios también a ti te da experiencias sobre la montaña, para que tú puedas ser refrescado y tú puedas estar preparado para las cosas que vienen dentro de la vida. Miren, Dios es bueno, siempre es bueno, y yo estoy convencido de que Dios tiene buenas cosas para nosotros, pero dentro de esas buenas cosas también hay momentos de dificultad, momentos en los cuales a nosotros nos puede fallar la fe. Entonces tenemos que estar firmes sobre la palabra de Dios en primer lugar, pero en segundo lugar también tenemos que estar firmes por las mismas experiencias que hemos tenido con Dios. Hay dos cosas por las cuales los mártires en el libro de Apocalipsis vencen. Uno es la palabra del testimonio. La palabra del testimonio es tan importante. El hecho de que nosotros tengamos experiencias con Dios nos llevan a tener testimonios sobre los cuales podemos basarnos también al pasar por momentos de dificultad. Ahora, no vamos a basar todo en nuestras experiencias. Tenemos que basar todo sobre la palabra escrita, la palabra viva de Dios. Pero pues las dos cosas, la sangre del Cordero, eso es firme para siempre, el pacto eterno, todo lo que Dios hizo por nosotros por medio de esa sangre, el perdón de nuestros pecados, todo lo que es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, pero también la palabra de testimonio. La palabra de testimonio, tu testimonio tiene
poder. Las experiencias que tú has tenido con Dios, si Dios a ti te ha sanado de alguna enfermedad, o si tú has tenido experiencias con algo sobrenatural de Dios, su provisión sobrenatural o los dones sobrenaturales de Dios que han estado operando en tu propia vida. La manera en que Dios se ha encontrado contigo, todo eso sirve también para traer estabilidad, firmeza a tu vida y a la vida de otros. Pues al concluir el día de hoy, yo preguntaría, ¿cuál será tu experiencia y mi experiencia sobre el monte de Dios el día de hoy? Así como Jacobo, Pedro y Juan tuvieron esa experiencia gloriosa en la presencia de Dios, nosotros también podemos tener nuestras propias experiencias en la presencia de Dios. Quiero volver a donde comencé, el Salmo 121. Voy a leerlo otra vez y luego quiero hacer un breve comentario sobre cómo este salmo se cumple en la vida de Jesús y los discípulos que subieron al monte de la transfiguración y cómo este salmo también se puede cumplir en nuestras propias vidas. Nos dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. En primer lugar, necesitamos entender que Dios Todopoderoso es nuestra ayuda. Nuestra ayuda es Dios. No es el compadre, no es el que tiene muchos contactos con gente en lugares altos. Nuestra ayuda proviene de nuestro Dios. Dios es tu ayudador. Segundo lugar, Él no te dejará caer. Qué bueno es saber esto, que a pesar de las dificultades que podamos enfrentar en la vida, no caeremos. Aquí está la promesa, no dará tu pie al resbaladero. Dios te va a guardar, me va a guardar a mí, nos va a guardar en integridad, en fe, en salud física. Él está con nosotros y Él es quien nos guarda y no nos va a dejar caer. Puede haber tentaciones, puede haber incredulidad que quiera entrar a nuestras vidas, pero no nos va a dejar caer. Jesús sobre el monte de la transfiguración, Él estaba en la presencia de Dios, estaba siendo glorificado por Dios porque iban a venir días difíciles para Él y Dios no lo iba a dejar caer aún adentro de esos días difíciles. No quedará dormido, sino te guarda. Los discípulos tenían muchísimo sueño en esos momentos sobre el monte de la transfiguración. Marcos 9:7 nos habla acerca de ese hecho, como que cuando llegó la presencia de Dios tan fuerte, estaban con tanto sueño, pero de alguna manera lograron permanecer despiertos. Más adelante, en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús les pide que permanezcan y que estén orando, y Jesús va más adelante dentro del huerto para orar y encuentra a los discípulos, ¿cómo están? Están dormidos. Bueno, el que los guardaba, Jesús, el Padre Celestial, no durmió, porque nos dice este salmo, no se dormirá el que te guarda. Dios no va a quedar dormido, Él está guardando tu vida. Dios es tu sombra, así como llegó esa nube sobre la montaña de la transfiguración y su sombra sobre ellos. Estaban en un lugar de más oscuridad por un momento cuando llega la voz del Padre Celestial. Dios es
tu sombra. Él te da sombra del calor. El pueblo de Israel en el desierto experimentaba estar bajo la sombra del Todopoderoso, en esa nube, esa columna de nube que les daba sombra de día. Dios también te va a dar sombra, te va a dar protección del fastidio, del calor del sol en el desierto. Dios también habla y da afirmación. Y ahí en el monte, Dios también te quiere afirmar a ti el día de hoy. Tú eres un hijo de Dios, un hijo amado del Señor. Dios es tu guardador, te guardará de todo mal, me guardará de todo mal. ¿Por qué no lo dices en voz alta? Dios me guardará de todo mal. Otra vez, Dios me guardará de todo mal. Hay victoria en el nombre de Jesús, porque Él es nuestro guardador. Tus experiencias en el monte tienen el propósito para prepararte para los valles. Tienes seguridad en tu identidad como un hijo de Dios, así como Jesús experimentó esa voz. Él es mi hijo, escúchale. Dios también quiere poner identidad sobre ti el día de hoy. Tú eres un hijo de Dios. Seguridad en cuanto a tu llamado y propósito. En el monte viene esa seguridad. Dios tiene su mano sobre ti. Estás bajo la sombra del Todopoderoso y Él tiene un propósito, un llamado para ti. Desde la montaña tú puedes mirar con más claridad ese propósito. Hay seguridad de la protección de Dios, hay seguridad en cuanto a dirección, en cuanto a visión para tu propia vida en la montaña. ¿Qué necesitas para poder subirte a la montaña? Pues el requisito que nos da la Biblia es manos limpias y un corazón puro. Manos limpias y un corazón puro. Eso es lo que pide Dios de nosotros. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, dice, y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Necesitamos tener un corazón puro delante de Dios para poder subir esa montaña. ¿Estás listo para subir la montaña de Dios el día de hoy? Yo quiero invitarte a que tú puedas experimentar a Dios en la montaña el día de hoy. Padre, en estos momentos queremos agradecerte porque tú eres el Dios que nos quieres revelar tu gloriosa presencia. Y hoy decimos, sí, subiremos a la montaña para experimentarte. Requiere de un esfuerzo subirnos a la montaña, pero estamos dispuestos, Señor. Estamos dispuestos a subir poco a poco para llegar a donde tú nos quieres refrescar, nos quieres dar nueva visión, nos quieres confirmar como hijos tuyos en nuestra identidad y en nuestro propósito. Y nos quieres revelar tu gloria. Pero después de todo eso, nos quieres seguir impulsando hacia nuestro destino, hacia nuestro propósito. ¿Por qué estamos aquí en la tierra, Señor? Es una buena pregunta que debes de hacerle al Señor mientras estás sobre la montaña. Muéstrame, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Por qué me tienes aquí en la tierra? ¿Qué grandes propósitos debo de estar cumpliendo? Yo creo que Dios te va a contestar. Creo que te va a mostrar porque tú estás aquí en la tierra como un hijo de Dios con un propósito. Cumple el propósito que el Señor te ha dado. Puedes estar sobre esa montaña por un tiempo, pero después tienes que bajar y tienes que cumplir la misión que Dios te ha dado.
Pues gracias a Dios. Yo creo que Él nos quiere refrescar sobre la montaña el día de hoy. Ha sido un gusto estar contigo. Los que no pudieron estar con nosotros físicamente para nuestra reunión presencial el día de hoy, pues yo quiero invitarte para la próxima semana. Tenemos reuniones de microiglesia cada semana. Nos estamos reuniendo con algunos. A veces son grupos pequeños, a veces son grupos más grandes. Pero vamos a reunirnos, vamos a animarnos los unos a los otros. Yo sé que Dios tiene un propósito para ti, tiene un propósito para nuestra congregación, Ríos al Desierto Tulancingo. Cumplamos nuestro propósito. Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios, te entrego todo solo a ti, solo a ti. Mover tu corazón y perderme en tu mirar, en tu presencia, Dios, es donde quiero estar contigo, habitar y derramar mi vida ante ti, solo a ti. Yo derramo mi vida ante ti, te ofrezco lo que soy, Jesús, te ofrezco mi fragancia a ti. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera,
sola a ti. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor, si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor, si es una canción que canto, mi melodía te la doy, dime qué te mueve, yo quiero moverte. si es una fragancia.